Muy bien, y continuando con el tema de fotosíntesis de los organismos, es importante que tengamos presente, primero, que estén bien, y segundo, que estén cumpliendo con todas las actividades que le estamos mandando. Pasando al siguiente tema, que es continuo a la fotosíntesis, este tema se llama flujo de materia y energía en los ecosistemas. Flujo de materia y energía en los ecosistemas. ¿Cómo fluye esta materia y esta energía a través de los ecosistemas? Lo primero que es importante, el objetivo. El objetivo es observar y representar mediante algunos esquemas los flujos de materia y energía en las cadenas y redes tróficas. Vamos a saber qué es una cadena, qué es una red trófica. Y lo importante en todo esto es cómo se relacionan los seres vivos entre sí. Los seres vivos entre sí se relacionan en un ecosistema donde todos coexisten o todos viven de una manera y que algunos se benefician y otros no son muy beneficiados por este ecosistema. Primero, un ecosistema es un entorno donde conviven diferentes especies o diferentes individuos, ya sean plantas y animales. Hay diferentes tipos de ecosistemas, eso lo saben ustedes. Entonces, dentro de esos diferentes tipos de ecosistemas también hay relaciones dentro de ellos entre los animales o entre los individuos que viven allí, incluyendo a nosotros los seres humanos. Entonces, vamos a continuar. Lo primero, ¿cómo fluye la materia y la energía en los ecosistemas? Primero, para comenzar tenemos que saber que la materia es todo lo que nos rodea y la energía es lo que necesitamos para vivir. Acá tenemos un ecosistema, un bosque, ¿sí? O una parte de un bosque. Entonces, lo primero es que todos los seres vivos de un ecosistema dependen de la materia y de la energía provisto por los autótrofos. Repetimos entonces, todos los seres vivos dependen de este ecosistema y de la materia que produce el ecosistema y de la energía que producen los autótrofos. ¿Y quiénes eran los autótrofos? Como lo vimos anteriormente, son los individuos que producen su propio alimento. Vamos a dejarlo en las plantas, vamos a dejarlo allí, aunque son muchos otros organismos que producen su propio alimento. Segundo, los autótrofos que realizan fotosíntesis sintetizan. ¿A partir de dónde? De la energía lumínica, es del sol, y moléculas que almacenan en forma de energía química y luego la utilizan para ellos alimentarse y crecer y reproducirse y producir frutos, semillas y otras cosas. Tercero, esta energía almacenada puede ser empleada por los mismos organismos autótrofos. ¿Para qué? Para realizar funciones vitales como el crecimiento, la maduración y la reproducción. Las plantas también se reproducen. Y por último, la energía almacenada por los autótrofos también puede ser utilizada por organismos heterótrofos que se alimentan directamente de ellos o de otros organismos que a su vez se alimentan de otros autótrofos. Entonces, la energía lumínica se convierte en energía química, que es glucosa. ¿Ok? Entonces, de esta manera vamos a ir viendo cómo fluye la energía y la materia a través de los ecosistemas. Ya sabemos que todos los seres vivos de este ecosistema dependen de esta materia y de esta energía, y que esta energía puede ser utilizada ya sea por los autótrofos o por los heterótrofos. Entonces, dentro de estos organismos autótrofos y heterótrofos tenemos varios organismos, unos productores y unos consumidores. ¿Qué es eso? Los organismos pueden clasificarse, como les dije, en autótrofos y heterótrofos. Producen su alimento y consumen los alimentos de otros. Los autótrofos, por su parte, se conocen también con el nombre de productores, ya que a través del proceso de fotosíntesis, como vimos anteriormente, pueden producir su propio alimento. En tanto, los heterótrofos reciben el nombre de consumidores, ya que al ser incapaces de fabricar su propio alimento, ¿qué deben hacer? Deben obtenerlo por medio del consumo de otros organismos. Estos pueden ser carnívoros, que se alimentan de otros animales, por ejemplo, la foca, el puma y el águila. Entonces, una pregunta importante, ¿todos los consumidores se alimentan del mismo tipo de organismo? No. No todos se alimentan del mismo tipo de organismo. Como dije, hay carnívoros, tenemos omnívoros. ¿Qué son los omnívoros? Son estos que se alimentan
de plantas y también de animales. Por ejemplo, el cerdo puede comer animales pequeños, también la gallina, que la gallina come gusanos, come lombrices y come plantas o semillas de maíz y otras cosas. Y otro animal es el oso pardo, que son omnívoros. También tenemos los herbívoros, que se alimentan de las plantas, como por ejemplo las hojas y las flores. Un ejemplo, ¿quién se consume las hojas y las flores? Los colibrí, el pudú, el gorrión de campo, ¿sí? Y también tenemos otro tipo de organismos, que son los descomponedores. Los descomponedores se encargan de degradar los restos orgánicos de los cadáveres de los animales muertos o de plantas muertas y obtienen nutrientes a través de ese proceso, retornando a través de este proceso al medio ambiente sustancias esenciales que las plantas necesitan para realizar la fotosíntesis. Las bacterias y los hongos son ejemplos de organismos descomponedores. A ver, acá para que no nos enredemos, los descomponedores se encargan de descomponer o acabar o hacer que los restos, ya sean de animales muertos o de plantas caídas, que se descompongan, ¿ok? Se consumen los nutrientes que ellos necesitan para ello y los otros nutrientes vuelven a caer en la tierra. ¿Para qué? Para que las plantas los tomen y puedan realizar su proceso de fotosíntesis. Y otros organismos importantes también son los carroreños. Los carroreños se alimentan de organismos muertos. Por ejemplo, puede ser el buitre o los cangrejos. Los carroreños comen animales muertos y los descomponedores también comen animales y cosas muertas, pero ellos lo degradan hasta el más mínimo punto. Entonces, estos productores y estos consumidores siempre van a tener una relación. Como podemos ver aquí, como ya hemos estudiado a lo largo desde el proceso de fotosíntesis, los organismos autótrofos ingresan la energía a los ecosistemas. Pero, ¿qué sucede después de que ellos producen esa energía? En la naturaleza, los seres vivos interactúan unos con otros. ¿Cómo pasa eso? Por ejemplo, si uno observa las relaciones alimentarias que se generan entre los animales o entre los seres de un ecosistema, es decir, quién se alimenta de quién, se puede establecer lo que se denomina una cadena trófica. Si nosotros observamos eso, quién se va a alimentar de quién, podemos establecer esa regla de que existe una cadena trófica o una cadena alimentaria que está formada por distintos eslabones y por distintos niveles tróficos. Una cadena es algo que va uno detrás de otro. Es trófica porque son de productores y de consumidores y se relacionan unos con otros. ¿Cómo se relacionan? Uno se va comiendo a otro y se genera una cadena. Y estas están distinguidas de diferentes maneras. Como podemos ver acá, la energía pasa a través de la planta o se convierte o pasa a la planta. Las plantas son organismos productores, ¿okay? Ellos producen la energía, ellos mismos producen su energía. Y otros animales comen plantas, como por ejemplo la vicuña. Ella es un herbívoro, ¿ok? El primer eslabón cae en la planta, segundo eslabón, la vicuña. En el tercer eslabón podemos ver animales como el puma, que son carnívoros. Este puma se alimenta de la vicuña. Y tenemos al cuarto eslabón, lo que son los carroreños, que se alimentan de cualquier otro animal muerto. En este caso, cuando el puma muera, los carroreños o el cóndor, en este caso, va a comerse los restos. ¿Ok? Entonces tenemos productores, herbívoros, carnívoros y carroreños, como lo vimos en el apartado anterior. Ahora, estos niveles tróficos, ¿sí? Son 4 niveles tróficos, donde va a estar en el primer nivel trófico los productores, las plantas. En el segundo nivel trófico van a estar los consumidores primarios, que se alimentan directamente de los productores. Se llaman consumidores primarios porque son los primeros que consumen la energía que hacen los productores o las plantas. En el tercer nivel trófico tenemos consumidores secundarios. Estos consumidores secundarios se llaman secundarios porque, vean, la energía la producen las plantas, luego hay un primer nivel donde se comen esas plantas, los animales herbívoros en general, y luego el siguiente animal se come a ese, es decir, que se está consumiendo
el segundo proceso de energía, por eso se llama secundario, y se alimentan de un animal del segundo nivel trófico, en este caso de un herbívoro. Y el cuarto nivel trófico se encarga de obtener o de tener dentro de él a los consumidores terciarios. Estos consumidores terciarios se alimentan de un animal carnívoro, es decir, del tercer nivel trófico. Y todos ellos son consumidos por los descomponedores. Entonces acá tenemos un ejemplo. Un productor, las plantas. Consumidor primario, un animal herbívoro, una mariposa. Las mariposas o los sapos es un consumidor secundario y ese animal se come la mariposa. Y ese sapo se lo comen un depredador, como por ejemplo en este caso la serpiente. Las serpientes comen sapos, los sapos comen mariposas y las mariposas se alimentan de las plantas. Entonces ahí tenemos un ejemplo: productor, consumidor primario, consumidor secundario y consumidor terciario. Entonces toda la energía que produjo la planta pasa a través de la mariposa, de esa energía pasa a través del sapo y del sapo pasa al consumidor terciario, en este caso la serpiente. Esos son los 4 niveles tróficos, y dentro de esos 4 niveles tróficos tenemos diferentes organismos que se encargan de cumplir una función dentro de estas cadenas alimenticias. Ahora, vamos a ver acá. En resumen, vamos a hacer un resumen, actividad para la casa y analizar un poquito la imagen. Tenemos acá un ecosistema acuático terrestre, mixto. Entonces nos dice, ¿cuántos niveles tróficos reconoces en la imagen? No existe solo un nivel trófico. Podemos relacionar de que los peces se comen las plantas, los fitoplancton consumen de la tierra, los animales se consumen las plantas y la nutria se come al pez, por ejemplo. Ahí tenemos una. Y ahí podemos obtener algunas otras. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de consumidor corresponde a la nutria? Cuando tenemos la cadena trófica, podemos saber si es consumidor primario, secundario o terciario. Esa es la pregunta. Estas preguntas me las van a responder en sus cuadernos. ¿Y qué es el fitoplancton? Si no sabes qué es, averígualo. ¿Ok? En internet y ahí vemos. Ahora, cuando los animales herbívoros, que son los consumidores primarios, se alimentan de las plantas, ellos están ingiriendo la energía y la materia que produce la planta, que son los productores. De esta misma manera ocurre que consumidores secundarios se alimentan de los herbívoros y así sucesivamente a través de toda la cadena. De esta forma se establece un flujo de materia y de energía en la naturaleza. Va pasando la energía de la planta al consumidor primario, del primario al secundario, del secundario al terciario y así sucesivamente. Entonces, es importante que tengamos presente que el flujo de energía en los diferentes niveles o en los diferentes eslabones de la cadena alimenticia no es del 100%. Este flujo de energía no pasa al 100% de uno a otro. ¿Por qué? Porque en cada traspaso de nivel a nivel se pierde parte de esta energía porque ella se disipa como calor en el medio ambiente. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, a través de la transpiración. Podría ser uno de los ejemplos. Cada uno de estos animales libera energía y no pasa al 100% del productor hasta el consumidor terciario, por ejemplo. Ya cuando llega allá no es el 100% de esa energía que se consume. Eso es lo que quiere decir. Continuando, viendo lo que son las redes y las tramas tróficas. Miren, acá podemos ver, vamos a responder 3 preguntas, porque esto es como tarea y también como resumen, para cerrar acá el tema. Como podemos ver, dentro de esta rama podemos darnos cuenta que la naturaleza es más compleja de lo que podemos representar en una cadena trófica, ya que dentro de estos ecosistemas existen diferentes cadenas tróficas y los animales pueden representarse o ocupar diferentes niveles tróficos dependiendo de qué animales se puedan alimentar. Esto ocurre ¿por qué? Porque existen diferentes tipos de productores y
los consumidores en este caso se alimentan de más de un organismo. Por ejemplo, el búho puede alimentarse de conejo, ratón y culebra. Se alimenta de más de un organismo y podemos representar acá diferentes cadenas tróficas. Dentro de estas redes, un animal puede ocupar un nivel secundario y también puede ocupar un nivel terciario. Por ejemplo, ya tenemos un ejemplo acá. Si ponemos a ver, vamos a leer las preguntas para poder hacer el ejemplo. ¿Cuántas cadenas alimentarias distintas conforman esta rama trófica? Yo les voy a decir 2 y ustedes van a determinar las demás. Segundo, ¿qué ocurriría con la población de las culebras si se introdujera un depredador que se alimenta del ratón? ¿Y qué tipo de consumidor es el búho en este caso? ¿A qué nivel trófico corresponde? Esa es la pregunta. El ejemplo es el que tenemos acá. Pasto, ratón, búho. En este ejemplo, el búho puede clasificarse como un consumidor secundario. Estudiemos. El pasto es un productor, el ratón un consumidor primario y como el búho se come el ratón es un consumidor secundario. Sin embargo, hay otra cadena de esta misma red tal cual que podría clasificar al búho como un consumidor terciario. Si la observamos nuevamente, podemos identificar esta cadena en la que se evidencia esto y ustedes la van a dibujar. Yo se las digo, ustedes la dibujan. Pasto, productor. Ratón, consumidor primario. Culebra, consumidor secundario porque se come al ratón. Y búho, consumidor terciario porque se come a la culebra. Y ahí tenemos el ejemplo. Ustedes lo copian en su cuaderno, responden sus preguntas, escriben todas las ramas o redes tróficas que podamos ver en esta imagen y me la envían al correo por fotos. Y acá tenemos cómo se transfiere la energía desde un productor hasta un consumidor terciario o incluso hasta un descomponedor. Entonces, chicos, espero que esto les haya servido, les guste y que puedan comprender todo lo que estamos tratando de explicarles a través de este medio. Espero que estén bien, cumplan con sus tareas. Espero pronto poder revisarlas. Hasta luego.